Buenas noches. Ángel, nuevamente por la oportunidad de brindar este tema, me parece sumamente importante. La primera vez que se tocó el tema fue con el doctor Flores. En medio de la pandemia, el INA organizó el primer curso internacional de oftalmopediatría y dentro de los expositores estuvo el doctor Flores, que era mi maestro, y cuando estábamos armando el curso, porque en ese momento ya me gustaba oftalmopediatría, por eso fui parte del comité que organizó. Este es el tema del doctor Abel Flores. Él lo planteó, él desarrolló los hitos del tema porque quería que todos los médicos en formación, todos los ya oftalmólogos y los especialistas lo conocieran eh, con una profundidad mayor. Entonces, lo que yo he hecho ahora es enfocarme en un oftalmólogo para que pueda manejar los conceptos que el doctor nos compartió, que ya están reportados y que a través de esos conceptos podamos darle respuesta a los pacientes, ¿no? A los padres finalmente. Entonces, espero haberlo plasmado de la mejor manera posible para que se lleven conceptos claros. Igual, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto se las resuelvo al final. Entonces, el tema es mi hijo no ve y ahora qué hago. Esa es la pregunta con la que va a llegar la mamá, generalmente la mamá del paciente a la consulta. Este tema está íntimamente relacionado con discapacidad visual, porque no ver eh, lleva a ser un paciente con discapacidad visual. Entonces, queremos saber si eso es real o si no. Y eso, esa respuesta final se la tenemos que dar los oftalmólogos. Entonces, por eso, primero, quiero que no nos apresuremos a decir que un paciente no ve, inclusive encontrando lesiones como hipoplasia del nervio óptico, atrofia del nervio óptico, cicatrices retinianas como toxocara, toxoplasma. Lo que encontremos no nos lleva a dar una respuesta de ceguera para el niño, porque como van a ver, no funciona así, es mucho más complejo el desarrollo neurológico y visual y, y siempre hay una alternativa de que la visión de ese paciente, entre más temprano sea diagnosticado, un mayor rango de visión alcance y que esto difiera mucho de una verdadera ceguera que es no percepción de luz como manejamos todos los oftalmólogos. Entonces, discapacidad visual existen grados, es que la agudeza visual no pueda ser corregida, ¿no? Puede ser moderada, grave o severa. La severa es la no percepción de luz. La moderada y grave, este es el concepto en el que empieza la baja visión y son agudezas visuales que no pueden mejorar a más de 20/70, teniendo en cuenta alteraciones o no del campo visual periférico. Es decir, podría estar tomado el campo visual periférico como podría no estar alterado y aún así sabemos que la agudeza visual es fobiolar, ¿no? Pero hay que tomar los dos conceptos juntos. ¿Cómo es la epidemiología de la discapacidad visual? Sabemos que en el mundo hay 19 millones de pacientes con diagnóstico de baja visión en menores de 15 años, que 12 millones, el 63%, está asociado a errores refractivos que no están corregidos y que el 90% de estos pacientes se encuentran en países con ingresos bajos que no tienen un sistema de salud de calidad que haya podido identificar, diagnosticar y tratar. También se sabe que el 80% de esto se puede evitar o curar. ¿Y por qué es tan importante el screening? Este tema en la parte sensorial, porque para abordar la parte de estrabismo ayer, ¿se acuerdan que empezamos con sensorialidad? El screening es sumamente importante porque disminuye el riesgo de baja visión hasta en un 50%, porque el screening, les mencioné muchas veces que está asociado a diagnóstico oportuno y por lo tanto el tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué sabemos de los factores relacionados a un paciente con discapacidad visual? Sabemos que una gestación de alto riesgo, las gestaciones de alto riesgo en nuestro país se llaman gestaciones de alto riesgo obstétrico, son manejados en hospitales de tercer nivel de atención. Nosotros no tenemos un seguimiento de estos pacientes a nivel visual, pero queremos tomar este estudio que se hizo en gestantes atendidas en un tercer nivel de atención porque tenían comorbilidades y se estudió el resultado visual del producto, es decir, del infante. Entonces,
estas pacientes de alto riesgo tuvieron hasta 25% de retinopatía de la prematuridad. El defecto refractivo más frecuente fue miope, es decir, la población que nace de una gestación de alto riesgo tienden a ser mucho más miopes y esta miopía es mucho mayor si se acompaña de retinopatía de la prematuridad y que tienen mayores prevalencias de estrabismo y que el estrabismo asociado a ROP también es mayor. Ahora, ¿qué otro factor también ha sido estudiado? El bajo peso al nacer. En este estudio se muestra cómo el bajo peso al nacer influye en el neurodesarrollo y se hace un seguimiento en los niños de hasta los primeros meses, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto mes, y luego se le hace un seguimiento hasta los 2 años. Entonces se encontró que en los niños con bajo peso al nacer tienen retraso en el desarrollo físico, pero también en el desarrollo neurológico a los 12 meses. Y que cuando se les hizo el seguimiento mayor, se encontró que tenían un riesgo aumentado de discapacidad visual, de parálisis cerebral, de sordera y de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, todo el cuidado perinatal son factores importantes para el neurodesarrollo y el desarrollo visual de los niños. Ahora, se tiene que hablar de ambliopía cuando se habla de discapacidad visual y cuando se dice que un niño no ve. ¿Por qué? Porque la ambliopía es la primera causa de baja visión monocular. Y recuerden que la estadística nos dice que más del 80% es diagnosticado. Una vez diagnosticado puede ser curado, entonces hay que hacer todo lo que se pueda para el screening, diagnóstico y tratamiento. En menores de 1 año, esta ambliopía tiene mayor prevalencia la de deprivación asociada a patologías mucho más severas como catarata, glaucoma, tosis, opacidades corneales o retinoblastoma. En menores de 3 años, la mayor prevalencia es la de la ambliopía estrábica a la cabeza, como ya les habíamos mencionado ayer, la endotropia y luego la exotropia. Y entre los niños de 3 a 8 años, la ambliopía refractiva, que es por errores refractivos muy altos, o anisometropía, ¿no? Un ojo con un error refractivo de una miopía de -6 y el otro ojo con un error refractivo de +2 en un niño de 3 años, por ejemplo. Establece una anisometropía de hasta -8, que genera ambliopía en el ojo con mayor error refractivo. Entonces, sumamente hacer la integración de desarrollo neurológico y desarrollo visual para saber la importancia de todo el cuidado perinatal y de los primeros años de vida de un niño que nace visualmente y neurológicamente inmaduro. Entonces, los hitos del desarrollo visual ya los habíamos visto ayer, pero los repetimos para que quede muy claro. Un niño desde que nace tiene que tener reflejo pupilar. Tiene que tener reflejo rojo, como les mencioné, por la anatomía, tiene que tener reflejo pupilar que nos habla de la vía visual y tiene que tener parpadeo mínimo como reacción a una luz intensa. Eso cuando nace. Ese es el tamizaje neonatal. Y entre la sexta y octava semana de vida ya puede tener un contacto visual. Al tercer mes de vida empieza la fijación, tiene que fijar objetos. Al sexto mes, recuerden que ya se puede hacer el patrón de fijación con el fija, sostiene y mantiene. Por eso en el sexto mes de vida quiero que vean que ya tiene visión binocular. Por eso el fija y sostiene monocular y el mantiene binocular. El otro hito es que de los 6 a 8 meses distingue una figura de otra y a los 12 meses que tiene orientación espacial. Realmente los niños que tienen un buen desarrollo visual son los niños que asocian ese desarrollo visual al desarrollo psicomotor y pueden hacer los hitos del desarrollo psicomotor que acá no se mencionan, pero son importantes, como por ejemplo ponerse de pie, gatear, caminar. Si, por ejemplo, un niño les podría pasar alguna vez en consulta que vieran un niño con un error refractivo muy alto, no corregido. Una vez que se corrige ese error refractivo, hay niños que no caminaban, que estaban en estudio para alguna patología neurológica más severa y solamente con corregir el error refractivo caminan, porque lo que le faltaba al niño era percibir el mundo a su alrededor para conectarse y poder continuar su neurodesarrollo. Entonces, para que vean lo importante y lo integrado que van la parte visual con la parte neurológica. Entonces, ¿qué sabemos de la vía visual? Sabemos que está dividida.
por el núcleo geniculado lateral en pregenicular o anterior y en retrogenicular o posterior. Cuando hablamos de pregenicular hablamos de córnea cristalino, que se abarca, la patología es la catarata, de alteraciones en el segmento anterior, aquí la patología sería el glaucoma, alteraciones o cicatrices retinianas y alteraciones en el nervio óptico y en el tracto óptico. Hasta aquí la parte pregenicular. Y la parte retrogenicular o cortical tiene dos tipos de causas, congénitas o adquiridas. En las congénitas, las infecciones intrauterinas, acá está toda la parte perinatal. Las alteraciones estructurales en el sistema nervioso, como un niño que nazca con hidrocefalia, como les había mencionado antes, el que el niño nazca prematuro hace que tenga una asociación a patologías en el neurodesarrollo y pacientes que durante el parto tengan sufrimiento fetal agudo que lo predispongan o que lo expongan a hipoxia. Con la parte adquirida son traumas, como les había mencionado, tienen que ser traumas importantes, ya sean accidentales o de agresión, pero traumas que sean considerados un trauma encefálico grave o severo, con pérdida del conocimiento. Y las infecciones a la cabeza, meningitis, encefalitis. Ahora, en el pregenicular, por ejemplo, en la primera imagen que se muestra acá es una cicatriz de la clásica toxocara, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestro medio es mucho más frecuente, toxoplasma, entonces cicatrices por toxoplasma, toxocara, todas estas cicatrices maculares. La catarata congénita, ya sea total o polar, como en este caso, la patología de eh, la retinopatía de la prematuridad, el glaucoma congénito, la hipoplasia del nervio óptico o los tumores como el retinoblastoma. Y en la parte retrogenicular o cerebral, ahí vamos a abarcar dos conceptos que quiero que, si bien son complejos, podrían el conocerlos, darles una idea para manejar conceptos que se pueden compartir con los padres y que ellos sepan cuál es el pronóstico de su niño, hasta cuánto va a llegar a ver cuando nos pregunte el título de este tema, ¿no? Mi hijo no ve, ¿qué hago? Entonces, cuando hablamos de discapacidad visual retrogenicular o cerebral, hay dos conceptos que tenemos que manejar, que es discapacidad visual cortical y retardo en la madurez visual. ¿Por qué es importante identificar una discapacidad visual? Porque podría ser el primer signo de una enfermedad sistémica, una alteración ocular. Y, por ejemplo, solamente identificar una hipoplasia del nervio óptico nos indica que algo puede estar pasando en la línea media cerebral y nos llevaría a complementar nuestro diagnóstico con una neuroimagen de tipo resonancia magnética y lograr un mejor diagnóstico para ese paciente. ¿Qué nos dice la Sociedad Americana de Pediatría? ¿Cómo se hace el tamizaje neonatal? Quiero que vean que en todas las edades se evalúa el reflejo rojo. En todas las edades deberíamos examinar todo el segmento anterior, es decir, la estructura, el segmento anterior y posterior, y el reflejo pupilar a todas las edades. Y una vez que el niño tiene 6 meses de edad, ya deberíamos tener el reflejo que les mostré ayer en fotos para obtener fijación, ¿no? Y determinar que el niño tiene ortoposición. El estudio ya más avanzado con los cohortes que les mencioné ayer empiezan a los 3 años. ¿Y cómo se hace el tamizaje en el Perú? En el Perú lo que tenemos es que desde los recién nacidos hasta los 6 meses deberían ser examinados con reflejo rojo, deberíamos examinar la integridad de toda la anatomía ocular, deberíamos examinar el reflejo pupilar, tenemos que hacer a partir del sexto mes el fija, sostiene y mantiene, como les había mencionado, y un reflejo luminoso corneal, que es el test de Hirschberg, desde los 6 meses. Entonces, eso está estipulado en la norma técnica de nuestro país y si esta se ejecutara correctamente, no tendríamos tantos vacíos en el diagnóstico, ¿no? Pero esa es la idea justamente de este curso, que se comparte el conocimiento con todos los oftalmólogos y que un oftalmólogo lo lleve a los pediatras o a las personas encargadas del control del crecimiento y desarrollo de los niños. Porque el tamizaje neonatal, idealmente, como dice la norma técnica de nuestro país, debería hacerlo un oftalmólogo, pero sabemos que en la práctica no es así, pero por lo menos deberían manejar estos tres pasos base, que son el reflejo rojo,
y los reflejos pupilares para poder tener los criterios de referencia. Entonces, en el diagnóstico, esta gráfica, como les dije, este es el tema del doctor Abel Flores, entonces yo les voy a presentar tal cual él nos explicó cómo se manejaba a un niño cuando no ve. ¿Cómo se maneja un niño cuando la mamá nos dice que su hijo no ve? Cuando una mamá nos dice que su hijo no ve, tenemos dos panoramas. Un paciente que llega muy tempranamente, en el primer, segundo mes de vida, o un paciente que llega tardío. Los pacientes que llegan tempranamente es cuando la mamá ha tenido hijos previos y puede hacer la comparación y decir, la visión de este hijo mío no es la de los otros y lo identifica tempranamente porque tiene la experiencia. Si es una mamá primeriza, probablemente le tome más tiempo darse cuenta de la alteración y además asociar otros síntomas que van teniendo los niños. Y hay un tercer escenario en el cual hay enfermedades con una carga hereditaria muy fuerte y en nuestro país la tenemos, que es por ejemplo, la retinosis pigmentaria. Entonces pueden ser madres que vienen preocupadas porque como ya conocen la patología, tienen muchas veces las ganas de que se le dé el diagnóstico oportuno, saber si ya existe algún tipo de tratamiento. Entonces, ante esos escenarios hay que estudiar mucho la historia familiar. Una vez que el paciente llega a la consulta con un oftalmólogo, si se hacen los hitos que se han buscado en el tamizaje, debemos buscar una respuesta visual normal. Si la respuesta visual es normal, con mucha certeza le podemos decir que el paciente sí ve y que lo vamos a ir evaluando, pero sabemos que anatómicamente el paciente está bien, que todos los reflejos están bien, entonces es un paciente que ve. Pero si vemos que hay algo anormal, tenemos que identificar dónde está la patología. Si la patología está en el segmento anterior, catarata, glaucoma o disgenesia, referir. Si la patología está en el segmento posterior, nuevamente, idealmente deberíamos poder haber hecho un fondo de ojo con un oftalmoscopio indirecto en estos niños y diagnosticar hipoplasia del nervio óptico, atrofia óptica o cualquier secuela de TORCH. Y si vemos alteraciones, pero anatómicamente el segmento anterior y posterior está íntegro, tenemos que pensar en las patologías que vamos a desarrollar para que ustedes manejen estos conceptos, que son discapacidad visual cortical y retardo en la maduración visual. Nosotros no tenemos tanta prevalencia de estas enfermedades como amoresis congénita de Leber, no es tan prevalente felizmente en nuestro medio, y las acomatopsias tampoco son tan prevalentes. Entonces, pero los otros conceptos sí. Si los diagnosticáramos también aumentaría la prevalencia. Entonces, por eso para que manejemos esos temas. Entonces, si el infante es aparentemente ciego, porque ya se encontramos una alteración, tenemos que buscar nistagmus infantil, que es fácil de buscar. Solamente tenemos que visualizar con un reflejo de luz el movimiento ocular. Entonces, si el niño tiene alguna alteración que lleva a que pensemos que su visión está dentro de ese término de discapacidad y tiene nistagmus, sabemos que es vía visual anterior. El nistagmus es el gol estándar para uno decir vía visual anterior. Uno hace esa suma y ya puede dar el diagnóstico. Y lo que buscamos son anomalías. En el segmento anterior, entonces, si encontramos una anomalía a nivel del nervio óptico y es bilateral, buscamos atrofia óptica e hipoplasia óptica. Pero si no, hay que buscar fotofobia o signo óculo digital. Y si encontráramos fotofobia, lo que tiene el niño es una disgenesia retinal congénita. Las disgenesias retinales o las distrofias retinales congénitas suelen asociarse mucho, mucho a fotofobia y eso nos ayuda mucho con el diagnóstico. Ahora, si es un paciente más difícil porque eh, no, nos parece que no tiene una respuesta visual anormal y al examinarlo realmente no le encontramos nistagmus infantil, el paso siguiente es realizar el reflejo óculo-vestibular. El reflejo óculo-vestibular técnicamente es sencillo, pero necesita la experiencia del médico tratante. Entonces, el reflejo óculo-vestibular debería ser realizado ya por el oftalmopediatra. Si este reflejo es normal,
Hay que ver si está asociado a prematuridad. Lo más probable es que estemos hablando de una discapacidad visual subcortical. Pero si no, hay que buscar hipoxia perinatal. Si hay hipoxia perinatal en los antecedentes, probablemente la patología sea cortical. Y si no hay hipoxia perinatal, es un retraso en la madurez visual. No se preocupen que estos conceptos pueden parecer complejos, pero se los voy a desarrollar para hacerlo un poco más sencillo en las siguientes diapositivas. Si el explorador encuentra que hay una alteración en este reflejo oculovestibular, es una apraxia oculomotora y eso lo tiene que manejar un neuropediatra. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se ve un niño con discapacidad visual cerebral? Esta es la historia que les va a contar la mamá. La mamá les va a contar que la visión es fluctuante durante el día inclusive. Entonces les va a decir, mi niño en la mañana me ve, yo siento que me ve, que identifica objetos y por la tarde siento que no me vio. O hay días que yo siento que él me está viendo y otros días nunca pudo percibir un estímulo visual, la mamá. Entonces fluctúa durante el día y fluctúa durante los días. Esa es la historia que les va a contar. Tiene pobre atención a estímulos puramente visuales. Tiene que ser un estímulo asociado a otro estímulo que puede ser un estímulo sonoro y logran identificar el objeto, pero cuando se les pone un estímulo solamente visual, no pueden identificarlo. Tienen una fijación convulsiva hacia la luz, es decir, prefieren luz que objetos. Tienen preferencia por ver objetos cercanos, los acercan una vez que identificaron a través de probablemente otro estímulo que tienen, por ejemplo, un estímulo táctil, que tienen un objeto, lo acercan mucho a los ojos para poder identificarlo mejor. Tienen mejor visión de objetos en movimiento que de objetos que no se mueven. Tienen preferencia por colores. En estos niños se va a utilizar estímulos con colores rojos y amarillos porque responden a estos estímulos y tienen una mejor visión periférica que central. Entonces, estos niños, ¿cómo se ven al examen? Son recién nacidos, a término, no son prematuros, generalmente tienen exotropia y cuando se le haga el examen del fondo de ojo van a tener el nervio óptico normal. Cuando hayamos hecho unidad clínica y hayamos apoyado en el diagnóstico, si podemos solicitar y hacer el seguimiento del paciente, la resonancia magnética nos va a decir que tiene alguna patología en el lóbulo occipital. Generalmente hay un infarto bilateral occipital y por eso la coloración en esta resonancia en la zona, voy a poner el puntero, y por eso esta coloración en el lóbulo occipital, blanquecina en la resonancia, que se traduce como una hipoxia en el periodo perinatal. ¿Y cómo se ve la discapacidad cortical? La discapacidad cortical, la discapacidad visual cortical es diferente porque se ve en un niño ya pretérmino, no como el otro paciente que era término. Ya. Los niños vienen con esotropia, es decir, con una endodesviación y no con una exotropia, y aquí sí se va a encontrar una alteración en el nervio óptico, y esta alteración suele ser bilateral. ¿Cómo se va a ver la neuroimagen? Suele verse leucomalacia periventricular, que es esta coloración, voy a volver a poner mi puntero de un minuto, ya. Leucomalacia periventricular, que es esta coloración blanquecina en el cuarto ventrículo. Y recuerden dónde está la vía óptica y es por eso que vamos a encontrar la alteración en el nervio óptico, a consecuencia de la alteración periventricular. ¿Cuál es el pronóstico? Lo importante es que estos pacientes no son ciegos. Recuerden que un paciente para nosotros, ciegos, para nosotros los oftalmólogos ciego, es un paciente que no percibe luz. Y estos pacientes tienen algún grado de percepción de imágenes. Y 60,4 de estos pacientes mejora la visión. ¿Por qué? Porque están en desarrollo. Y el desarrollo visual es estímulo dependiente. Entonces, son pacientes que tienen la oportunidad de ser un paciente movimiento de manos, de ser un paciente cuenta dedos, o mejor que eso, de ser un paciente que llegue a ser 20/200, 20/100,
de ser pacientes que pueden independizarse. ¿Tienen discapacidad visual? Sí, pero pueden ser independientes y pueden realizar actividades que les permitan tener una vida, tener una mayor calidad de vida, ese era el término. Solamente el 2% empeora y 37,5% no tiene ningún cambio en la agudeza visual. Entonces, por eso la importancia de, primero, si una mamá viene y me dice, mi hijo no ve, la evaluación como se ha mencionado. Los oftalmólogos no debemos decirle a un paciente que su hijo no ve o que nunca va a ver. Se los digo porque al trabajar en un centro de referencia, nosotros hemos recibido pacientes que vienen como por una segunda opinión porque en el hospital le dijeron que su hijo no ve porque le encontraron hipoplasia del nervio óptico bilateral. Creo que después de la exposición queda claro que un niño con hipoplasia del nervio óptico, si bien es un niño con discapacidad visual, no sabemos cuál es la agudeza visual a la que ese niño va a llegar, pero sí sabemos que ese niño no va a ser un niño que no perciba luz y sabemos que ese niño con estímulo podría desarrollar y mejorar la visión. Y tenemos además pacientes de 10 años, 12 años, que son pacientes del servicio de baja visión, pasan consulta en baja visión y en oftalmopediatría, y son pacientes que ven 20/100, y son pacientes que por la política de inclusión social van al colegio y se los ayuda con ayudas visuales para que puedan, han aprendido a leer, han aprendido a contar, si bien tienen una pobre visión, con herramientas logran desarrollo neurológico no normal, pero aprender a leer, aprender a sumar, los, los acopla a la sociedad. Entonces, si bien son conceptos muy neurológicos, espero que haya quedado claro el concepto de discapacidad visual, que no es el mismo de, de ceguera, para que podamos traducir esta información hacia los pacientes y que ellos lleguen con la esperanza de que si un oftalmólogo los está atendiendo es porque ese niño va a estar mejor. Ahora, em, si se ha descartado la parte, toda la parte neurológica que les mencioné antes, ¿no? Se hizo neuroimagen, resonancia magnética y todo salió normal. Hay un tercer diagnóstico que es el retardo en la maduración visual. ¿Cómo se ve? Se ve en un niño que hasta las 4 semanas, hasta el mes de vida, no tiene respuesta visual, ninguna respuesta visual identificada por el observador. Si se le hace un electrocardiograma, el normal. Si le hacemos el reflejo oculovestibular, el paciente está normal. Si se le pidiera potenciales visuales evocados, va a tener un perfil normal o de latencia prolongada. Es un niño que probablemente tenga retraso en el desarrollo motor, es decir, es un niño que tal vez no levantó la cabeza a tiempo, no se sentó a tiempo, con una resonancia magnética normal. Pero ¿qué nos anima en el concepto de este niño y qué nos anima a darle seguimiento a este niño si es que no pudiéramos referirlo? Que al haberle hecho todos los exámenes y todos estos haber salido normal, al año de vida, la visión de estos niños suele recuperarse sin ningún tratamiento, solamente con estímulos visuales. Este es un concepto difícil, pero la conclusión es que no podemos diagnosticar sin antes haber hecho seguimiento al niño hasta por lo menos un año de edad. Ese es otro concepto que quiero que se lleven. Que hasta el año de edad no se puede, no le podríamos decir al niño o hablar de discapacidad visual. Yo les agradezco mucho la atención. Yo sé que este tema es muy neurológico, pero espero que haya servido, especialmente para no dar una respuesta tan fatídica a los pacientes, sino más bien darle esperanza, darles seguimiento, darles acompañamiento, darles referencia para que
Si bien hay algunos exámenes que los va a tener que hacer el oftalmopediatra y otros exámenes que los va a hacer el neurólogo y probablemente es un niño que necesite neuroimagen, eh, no darle un diagnóstico tan fatídico como ceguera antes de haberlo estudiado muy minuciosamente. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Diana. Eh, las preguntas estarán a cargo en este momento del doctor Jenson, mientras también van escribiendo sus preguntas todas las personas que están conectadas a través de esta transmisión en vivo del Facebook del Colegio Médico de Piura. Bien, doctor Jenson, puede activar su cámara y su micro mientras voy revisando las preguntas del Facebook. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Doctora, para todas las personas que están escuchando, para los oftalmólogos, ¿podríamos decir que la ambliopía se cura o la ambliopía? Sí, sí, claro, con total certeza. Eh, la ambliopía diagnosticada a tiempo se cura hasta en un 98% de los pacientes. La ambliopía, la más frecuente es la estrábica, luego sigue la anisometrópica y luego está la terrible, que es la por deprivación, que es la de más difícil tratamiento. Entonces, la más frecuente es la estrábica. Hay que corregir estrabismo y defecto refractivo. Si el diagnóstico se le da oportuno, es decir, si nosotros diagnosticamos al paciente con ambliopía entre el tercer y séptimo año de vida, el éxito de terapéutico, es decir, que el niño llegue a ver 20/20, es del 98%. Entonces, la ambliopía se cura sí, pero tenemos que de haber hecho el diagnóstico oportuno. Y con diagnóstico oportuno sí, se cura. Después de esa edad, entre los 8 y los 12 años, hay otra ventana superior al 80%. Y desde los 12 a los 17 hay una ventana que llega hasta aproximadamente el 72%. Después de los 18 años baja, pero no quiere decir que, por ejemplo, un adulto de 30 años con ambliopía no tenga cura. Un adulto que recibe tratamiento puede mejorar su ambliopía de una severa a una moderada y existen reportes de casos, o sea, más allá de los estudios que se han hecho en las poblaciones que ya les mencioné ya a estas edades, porque el PEDIG ha hecho ensayos clínicos aleatorizados, que es el mayor nivel de evidencia, para estas poblaciones muy pequeñas de pacientes adultos con ambliopía que han recibido tratamiento, hay reportes de casos y han ido bien. Entonces sí, sí se cura. Perfecto, doctora. Vamos a revisar preguntas del público. Acá hay una doctora. Dice, cuando un niño prematuro tiene retinopatía del prematuro, ¿hasta qué edad se le debe dar de alta al paciente? Oh, ay, qué buena pregunta. Qué bueno. Eh, bueno, los niños con retinopatía de la prematuridad tienen que ser estadificados. Recuerden que del estadio depende el tratamiento. Una es que y que el tratamiento, dependiendo de la institución, lo hace el oftalmopediatra o lo hace el retinólogo, porque los niños van a necesitar inyecciones, van a necesitar láser, algunos van a necesitar vitrectomía. Entonces, hay que estadificarlos, hay que tratarlos. Y luego, los niños con retinopatía de la prematuridad son niños con una mayor prevalencia de miopía. Eso quiere decir que tienen mayor riesgo de hacer miopía. Por lo tanto, hay que seguirlos hasta que hayan terminado la metropización. Y con respecto a la miopía, lo seguimos hasta los 17 años.
eso quiere decir que deberíamos seguir a estos niños hasta los 17 años. Porque si bien los errores refractivos, los otros errores refractivos, se estabilizan a los 7 años con la metropización, la miopía puede aparecer luego de esta edad y puede continuar aumentando luego de esta edad. Por lo tanto, yo considero que hasta los 17 años deberíamos seguir a estos niños. Muy bien, doctora. Ujú. Entonces, hay una esperanza para todas esas madres, ¿no? Que tienen sus niños Claro, sí, por prematuros. favor, para todas las madres que tienen hijos prematuros, eh, definitivamente la patología que al menos los hospitales tamizan es la retinopatía de la prematuridad. eh, Pesos menores de un kilo 500, los prematuros menores de 32 semanas, están dentro de un programa que es una política de Estado para que les hagan fondo de ojo. Entonces son niños que al menos sí están dentro de un screening. Y después, la visión. A pesar de que una mamá tenga un niño con retinopatía de la prematuridad, eso no quiere decir que la mamá tiene un niño ciego. Correcto. Recuerden que la ceguera es la no percepción de luz y ese diagnóstico es muy, ¿a quién ustedes le podrían decir ese ojo definitivamente no ve? A una retinopatía de la prematuridad estadio 4 con desprendimiento de retina total, traccional, antiguo, no quirúrgico, ¿no? Porque bueno, pero felizmente eso es lo que menos pasa. Y felizmente también el ROP es asimétrico. Entonces, si vemos un niño con un ROP tan severo en un ojo, es muy probable que el otro ojo no haya hecho ese grado de retinopatía de la prematuridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico que le demos a la mamá y por favor desterrarlo de ceguera porque ya sabemos que el término es discapacidad visual y que esto es muy variable y eso no quiere decir que los niños no vean. Correcto, doctora. De verdad que aumenta mucho las esperanzas en todas las madres, ¿no? Porque hay ahorita la prematuridad en los embarazos en adolescentes por a veces factores de riesgo de la madre es muy frecuente, Sí, pero sí, sí, gracias a sí. Dios un buen screening, una buena política de Estado ha hecho que estas madres tengan una esperanza, un control, ¿no? Sí, Seguimiento estricto y médicos justamente comprometidos con la salud de los pequeños, ¿no? sí, otro consejo que les puedo decir es que siempre las madres van a ser sumamente aprensivas, lo cual es normal y está bien. Que van a decir, pero ¿cuánto ve? ¿Cuánto ve? Em, yo creo que después de la charla de ayer y hoy, todos sabemos que los niños nacen con una agudeza visual muy mala, nacen con movimiento de manos y desarrollamos hasta los 7 años la agudeza visual 20/20. Entonces, le decimos, no, la verdad es que el niño todavía está desarrollando. ¿No? Le podemos contestar eso a la mamá. El niño todavía está desarrollando su visión y poco a poco, conforme vaya desarrollando y lo vayamos estimulando, vamos a saber cuánto va a llegar a ver. Ujú. Muchas gracias, Si doctora. tenemos En nombre reflejo de... pupilar, le podemos decir que no es un NPL, entonces que el niño sí ve. Ah, sí, Poco, pero ve. correcto, correcto. Muchas Sí, gracias, doctora. A nombre del Consejo Regional 7, de todos los colegas que están presentes, en mi persona, de verdad que ha sido muy fructífera, ha habido mucha enseñanza de su parte, ¿no? Para todos los oyentes, para todos esos tópicos que muchas veces no encontramos sus especialistas quizás con esa voluntad y esa predisposición que usted nos ha mostrado, ¿no? De ay, verdad que no, muchas gracias que a ustedes. estamos muy agradecidos, doctora. Muchas Muchas gracias gracias y a éxitos ustedes. en su vida personal y profesional. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Yo espero que todos los asistentes ya este, se les quede lo poquito que he podido compartir con ustedes y que al final los más beneficiados sean los pacientes. Así que muchas gracias, doctor, por la iniciativa. Para mí ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias y que pase una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.